Empezamos a desarrollar algo de la información que le mostrábamos recién. Los docentes rechazaron el ofrecimiento del gobierno y por lo tanto, salvo que haya otro que es difícil, van al paro 48 horas, esta vez miércoles y jueves, porque el viernes es feriado. Sí, efectivamente, la propuesta fue mejorada. No en el monto global, sigue siendo 40% en 4 tramos del 10, pero lo que hizo la provincia es anticipar, al menos eso ofreció, anticipar el pago de ese 10% a los meses de febrero, marzo, abril y mayo, y además a los jubilados pagarles el diferimiento acotado a un mes. Hoy por hoy el aumento de los activos pasa a los pasivos a los 2 meses, esto es por la última reforma previsional del diferimiento, ahora a los docentes se pagaría un mes, pero esa propuesta fue rechazada. Hay también un telón de fondo, y hay que decirlo, que tiene que ver con las elecciones de la UPC. Ha anunciado Juan Monserrat que no se va a presentar en un próximo periodo, y hay una pulseada. No está definido cuál va a ser el candidato o la candidata por el oficialismo. Hay sectores más de izquierda, un poco más radicalizados, que hoy incluso están encabezando, intentaron montar una carpa blanca en la zona del centro. Y a esta hora, en diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo el CPC de Argüello, hay manifestaciones de docentes autoconvocados que reclaman una mejora salarial. También advierten en el sector docente, y con lógica, que el gobierno estaría o debería estar un poco más sensible con vistas de las elecciones que tienen, digamos, como que sería como más fácil conseguir algo. Ahora, más allá de las cuestiones políticas, el reclamo, los docentes cobran poco, eso lo sabemos todos, ese es el tema en cuestión. Después existe, claro, todo esto, las elecciones en el gremio y las elecciones provinciales. Cobran poco y además el arco se va corriendo, ¿no? Porque vos anunciamos 6,6% de inflación, pero la canasta subió el 9%. Entonces, una canasta básica de 177.000 pesos hoy, para un docente, hay una buena parte de los docentes que son jefas de familia, no les alcanza para sostener a los hijos. Y no nos olvidemos, Laura, que en el sector docente es muy importante el sector de los jubilados docentes. Siempre lo fue, más que en otros gremios. Tiene mucha importancia, y los jubilados docentes, esos diferimientos que hay le pegan a una inflación muy alta. Sí. Y es el sector más voluminoso, ¿no? Son 82.000 docentes. El 60% de lo que paga la provincia en salario se va al gremio docente, ¿no? Es el de mayor volumen en todos los empleos públicos. Bueno, Juan Monserrat, el titular de la UPC, dijo: mayoritariamente 20 departamentos rechazaron la propuesta contra 6 departamentos que la aceptaron. Una abrumadora mayoría de congresales a esta asamblea provincial decidieron el paro, el rechazo primero, el paro de 48 horas, con algunas abstenciones muy poquitas. Así que bueno, vamos a estar en esta semana tan corta, vamos a estar el miércoles y el jueves, de paro en la provincia de Córdoba. El miércoles vamos a hacer acciones en cada uno de los departamentos, que ya lo vamos a ir organizando por delegación, y el día jueves vamos a hacer la movilización con el paro en la provincia de Córdoba, en la ciudad capital. El debate básicamente es el tema del piso salarial, digamos, creo que ahí es donde radica el único punto más débil que tiene la propuesta del Ejecutivo. Nosotros pedimos aumentos salariales porque nos aumentan los precios. Si tenemos 5,39 en Córdoba en el mes de enero, casi 7,50 en febrero, se está pronosticando 7 para el mes que viene, evidentemente que es un marco de intranquilidad muy, muy fuerte, de la cual ninguno de los que estamos intentando recuperar o por lo menos mantener nuestra dignidad como trabajadores podemos decir cuál es la salida correcta. Hoy se expresa en el piso salarial y nosotros creemos que se tiene que abrir la mesa de negociación para precisamente abordar este tema y resolverlo. El ideal es llegar más o menos a la canasta, se está trabajando en torno a 170, a pesar de que la canasta se mueve mucho. Acuérdense que el último mes en Córdoba la inflación promedio fue 7,34, pero en alimentos fue 12, con lo cual la canasta corrió más arriba que el porcentaje general. El fondo del planteo que estaba haciendo Monserrat es el que se escucha también en otros gremios, ¿no? Efectivamente, por más que hayan acordado algún porcentaje en paritaria, aún los sectores gremios privados vuelven a plantear que se abra, ¿no?, la negociación. Sí, si vos mirás el año 2022, ¿no?, un año cerrado del cual tenemos datos, la inflación fue del 96.
los empleados públicos subieron el 98 en el promedio, claro, y los privados mantuvieron ahí 94,5, es decir, le empataron. Los que perdieron fueron los informales, sí, 65% de aumento. O sea, que si uno mira el panorama completo, los que más van perdiendo son aquellos que no tienen un convenio colectivo que los ampare, un gremio que discuta por ellos. Pero claro, los sectores que tienen esa fuerza de poder hacer paro, de hacer valer sus derechos, con toda razón también dicen, a mí también me suben los precios. Claro, lo que pasa es que cuando vos partís de un sueldo bajo, perder un punto ya es mucho. Pero claro. O sea, vos estás partiendo de un sueldo bajo, entonces, y estás perdiendo, no es que estés ganando, está bien. Pues sí, el sector informal perdió más, sí, está bien. El sector informal perdió más, eso claro, es cierto. Pero perder un punto cuando ya vos venís del subsuelo, o del subsuelo, venís de un lugar bajo salarialmente hablando, y bueno, no es fácil. Por eso digo, pero eso ha sido así en todos los pasajes inflacionarios altos como este, digamos. El otro punto también es que se hace añicos la meta de Massa, ¿no? De la inflación para lo que viene, con lo que va a ser el trimestre este. Eso está detonado porque aparte de eso se va a agudizar en los próximos meses cuando empiece a dar efecto el tema de la sequía, de que no... El segundo semestre particularmente va a ser muy, muy complejo, ¿no? Porque si había una presunción de que Massa había llegado para no devaluar, bueno, hoy todo el mundo teme que efectivamente no se logre eso. Y devaluar con una inflación que está literalmente al 100%, es muy, muy complicado. Y para los estados, sobre todo para los provinciales, que no manejan la caja de emisión, porque el Estado Nacional de última imprime y provoca mayor devaluación, pero en el caso de las provincias, bueno, es difícil pagar y sobre todo entrar a esta negociación en tiempos electorales. Nos vamos al centro, está Julieta Pelayo en el móvil nuestro con la marcha docente. Juli, ¿cómo estamos? La protesta docente en realidad. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Jorge, ¿cómo andan todos por allí? Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos aquí en Boulevard Ilia, esquina Chacabuco, con los docentes y jubilados docentes autoconvocados, aquellos que no se sienten representados por la UPC, y a raíz de esta oferta que les ha realizado el gobierno provincial, y ellos, por supuesto, que no la han aceptado, ¿no? Hay varios puntos, un comunicado de prensa lleva 7 puntos importantes que ustedes están pidiendo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, el principal punto es el rechazo de la propuesta del gobierno que sostiene a más del 70% por debajo de la canasta de pobreza, y que tenemos a nuestras compañeras y compañeros que se jubilan, que para que tengan una idea hoy están cobrando 120.000, 130.000 pesos después de 35 años de trabajo frente al aula. Esa es la situación que tenemos en la docencia. Me hablaban también de un básico de 35.000 pesos para algunos docentes. Exactamente, un básico completamente de pobreza. Estamos reclamando, como decía Ale, un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy está alrededor de los 250.000 pesos. Estamos reclamando la derogación de la 10.669, de la restitución del 82% móvil y presupuesto para educación. La semana pasada se vio con la ola de calor lo que es la infraestructura escolar, con escuelas que se caen a pedazos sin ventiladores. Hay un ataque a la educación pública permanente, tanto acá como en el conjunto del país. Por eso también están luchando los docentes y las docentes de La Rioja, de San Juan, de Cava con Ademi, de los UTEBAS combativos y en todo el país. Por ende, la CETERA de Baradel, de Sonia Leso, tienen que dejar de transar con el gobierno nacional y avanzar en un plan de lucha de todo el país, porque es el conjunto de la educación el que está en riesgo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la situación a esta hora. Cabe destacar que el tránsito es fluido, los conductores pueden igualmente pasar aquí tanto por el Boulevard Ilia como por Chacabuco, no se deben desviar. Esta es la situación de los docentes y jubilados docentes autoconvocados. Bien, Juli, gracias. El ministro de Educación de la provincia, Walter Graovac, en línea. Walter, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bueno, ¿el gobierno esperaba un paro de 48 horas o no? No, por supuesto que no. Primero porque venimos dialogando, vamos a seguir dialogando, tratando de encontrar una salida en una situación difícil, lo dijimos del primer día. El contexto nacional de esta inflación tan alta, obviamente que perjudica a las personas que viven de un salario, pero las provincias, los municipios, todos, el sector privado también,
podemos pagar un salario que nuestras economías o nuestros ingresos nos permiten hacerlo. Y como veníamos hemos mejorado la propuesta, lo que es más, es una propuesta mejor que las que se han acordado en otras provincias donde hoy no hay medida de fuerza. Pensamos que esto, nos podía hacer llegar a un acuerdo, así que el rechazo nos sorprende, y más nos sorprende no seguir dialogando y tener un paro de 48 horas. A pesar de eso, Jorge, nosotros el día viernes vamos a adelantar el 10% de los salarios, del aumento salarial a febrero, porque también entendemos de que es un proceso que no hay culpa en muchas familias de no poder cobrar mejoras salariales en un momento tan difícil. Entonces, una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, vamos a pagar febrero, y la semana que viene nos sentaremos a conversar, a seguir conversando con los dirigentes gremiales. Ahora, Walter, vos hoy te toca la responsabilidad de ser ministro de Educación. Antes, durante muchos años, tu vida la pasaste siendo gremialista, y pareciera ser que hoy en la UPC hay como un sector más duro que la conducción, que lo veíamos recién en las manifestaciones que están haciendo. Se va a hacer difícil, ¿no?, cuando hay una presión de ese tipo detrás de la Junta Directiva de UPC. Miren, en una situación, yo no conozco la vida interna, la verdad que hace más de 20 años que me alejé de la actividad gremial, sinceramente no puedo opinar al respecto. Siempre hubo problemas que son difíciles de resolver, hemos vivido momentos peores cuando no se pagaban los sueldos, por ejemplo en la provincia de Córdoba, que era peor que le discuto por una mejora salarial, pero probablemente hoy esto esté amplificado por la preeminencia de las formas de comunicación, de las redes, de lo que cada uno dice, y que se da como verdad absoluta, y la gente muchas veces no escucha o no puede ver la integralidad del tema. Por ejemplo, decir, tenemos un básico de 34.000 pesos. Sí, bueno, pero el recibo de sueldo está integrado por otros elementos que suman y que nadie cobra menos de 120.000 pesos al mes de enero. Cuando ejerce la docencia, hoy que los aumentos ya podrían estar mucho más altos, y la verdad es que queda replicando una parte de la historia y no otra, porque además la sociedad no tiene por qué andar averiguando si el básico 34.000 o si lo bonificable es más, y cuánto es lo que cobra el que ya tiene 20 años de antigüedad, cuánto un supervisor, cuánto un director. La verdad que eso a la sociedad no le interesa. Claro, ahora, Walter, se debe ser difícil porque la canasta básica está en 170, ¿no? De acuerdo, Jorge, pero a ver, ustedes en los medios de comunicación, también y en cualquier actividad, no quiero particularizar porque sería erróneo de mi parte, pero en cualquier actividad hay un límite. Si usted me dice que la provincia tiene ingresos y que no quiere pagar mejoras salariales, yo estaría de acuerdo. Pero nosotros, mire, terminamos el año 2022 con un 20% por encima de la inflación de Córdoba en los salarios docentes. Aquí el problema es que hay una inflación nacional que no se detiene y que golpea, porque van siempre más rápido que cualquier salario, y golpea a las personas que tienen el ingreso fijo. Ese es el verdadero problema. Lo otro se puede alcanzar y dar mejoras en la medida que hay ingresos. Si no, ¿con qué vamos a pagar los sueldos si no tenemos ingresos y hay una recesión económica? Es como, qué sé yo, a ustedes si se le cae la pauta publicitaria, o a una empresa que vende y la gente no compra, o en una fábrica que fabrica lo que sea, que la gente tampoco compre. Bueno, todos entran en problemas. Bien, sí, lo mismo pasa con los estados. La situación es claramente compleja. Le hago una pregunta muy puntual. Entonces, antes del miércoles no va a haber una oferta para que reconsidere el paro la UPC, o sea que el paro va a ser sí o sí. Jorge, ¿usted cree que van a reconsiderar el paro de acá el miércoles? Si hoy te dieron una propuesta y consideraran que
querían dialogar, hubiesen dicho, miren, retomemos el diálogo, pero si no tenemos una nueva propuesta, hacemos el paro. No. Declararon el paro, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Nosotros no podemos tampoco correr atrás de cada decisión cuando llegaron la propuesta, que siempre, insisto, nunca es construida por nosotros solos, sino que fuimos atendiendo lo que nos pide también el gremio. No lo quiero hacer único responsable del gremio, pero no es que nosotros solos nos sentamos y pensamos cosas. Y de pronto la respuesta es, no, esto no es suficiente, nos gustaría ver otra posibilidad, sino declaro un paro de 48 horas y después hablamos. Bueno, ¿qué quiere que hagamos? No tenemos alternativa. Ministro... No es cierto que si nosotros mañana salimos con una propuesta, se consideran el paro. Y pagar el 10% ahora este viernes de forma unilateral, ¿no es de alguna manera clausurar el debate y no dar tiempo como para seguir negociando? No, al contrario, porque vamos a seguir hablando. Ese 10% es una forma de no dejar a los que ya se están afectados por la inflación sin ningún tipo de mejora. Nosotros somos conscientes de lo que le pasa a una familia con lo que se está viviendo. Así que para nosotros no está nada clausurado, pero sí teníamos esta disposición, esta disponibilidad, si había acuerdo, bueno, la paguemos y vamos a seguir conversando, no condiciona el diálogo futuro. Walter, perdóneme, ¿en la disposición del gobierno de la provincia está descontar los días de huelga o no? Sí, por supuesto, siempre lo hicimos, Jorge. Eso no es un tema de debate, sino imagínense, tenemos que discutir mejoras salariales, el escalafón, los jubilados y los días de huelga. No, a ver, cada uno tiene que hacerse responsable y tiene que hacer cargo de las decisiones que uno toma. Somos toda gente adulta. ¿Y los 4 días caerán en el mismo mes, Graubach, o descuentan desdoblado? No lo sé porque eso es una decisión que se toma en el ámbito del capital humano. No creo, porque la liquidación de salarios probablemente ya esté en marcha por la fecha en que estamos. Veremos cómo se resuelve, pero si no es ahora, más adelante se va a descontar como se hizo siempre. Incluso a veces hemos descontado en cuotas para evitar el efecto sobre aquel que hizo el paro, para no perjudicarlo, pero siempre se han hecho los descuentos. Walter, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia. Bueno, ahí están las definiciones. No va a haber un nuevo ofrecimiento ante el paro, con lo cual el paro va a haber. Los días de huelga se van a descontar y otra definición que dijo... Que por el momento no hay propuesta salarial nueva. La asamblea docente será del 10%, 30, lo del 10%. El 10% del viernes. Así que mañana habrá que consultar, sobre todo en las escuelas secundarias, donde la adhesión suele ser dispar, qué clases hay el día miércoles y el día jueves. Recordemos que el viernes es feriado. Bueno, cuando Graubach decía que no iba a haber una propuesta nueva hasta ahora, Roberto hacía una cara de amargado, digo, ¿qué es docente? No, es porque perdió San Lorenzo. Me preocupa el conflicto, me preocupa la escala del conflicto. Perdió San Lorenzo, digo, ¿le estará preocupando la escala del conflicto? Sí, perdió una serie. ¿Cómo no va a perder? Vino vestido de Newell, Laura. Perdió una serie y quedó River como único puntero del campeonato, ¿no?